Algo que es muy impactante es saber que alguien que se creía que estaba muerto está vivo. Una vez cayó un avión en los Andes y pues todos pensaban que estaban todos muertos. Pasó un tiempo, bastante tiempo, y descubrieron finalmente que había sobrevivientes, que estaban vivos. Y obviamente eso ocasionó un cambio en la vida de todas las personas involucradas, los familiares que habían guardado luto, que se habían resignado, y también ellos mismos, ¿no?, que se volvieron a reunir finalmente con sus familias. Vamos al libro de Génesis, capítulo 45. El versículo 26 dice: y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Vamos a orar. Señor, venimos a pedir tu guía, tu luz, tu espíritu, para que tú nos guíes a través de tu palabra, que nos des de tu espíritu para que nos llene y esa palabra pueda tener un fruto, un efecto en nosotros, que cambie nuestro corazón, nuestra mente, nuestra manera de pensar, que nos transforme, que es la encomienda que tú le has dado a tu palabra. Señor, ayúdanos, ayuda a nuestra incredulidad, nuestra debilidad, ayuda a tu iglesia en este tiempo de prueba, de dificultad, y pues que salgamos de aquí fortalecidos y alentados por tu palabra y por lo que tú hagas a través de ella en nosotros. Pedimos que todo sea para tu gloria y lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Los hermanos de José se vieron en una situación que no esperaban. Su viaje a Egipto para comprar el alimento que solo se podía conseguir ahí parecía salir bien. Se había presentado ante el gobernante egipcio, cumpliendo con la condición que les había pedido para que pudieran regresar a comprar. Habían llevado con ellos a su hermano menor, con lo que quedó demostrado que ellos decían la verdad, que no eran espías, que eran hijos de un hombre anciano, y venían solamente a comprar como todos los demás. Tuvieron temor cuando, después de la entrevista, fueron llevados a la casa de este gobernante, pero se tranquilizaron cuando su hermano Simeón fue liberado. Había quedado él como rehén antes, y todos fueron llevados a un banquete en el que estuvieron comiendo, bebiendo y gozándose con el mismísimo gobernador de Egipto. Al día siguiente emprendieron el regreso a casa de su padre con toda la carga que podían llevar, con su hermano liberado y con Benjamín, su hermano menor, al que su padre no quería dejar ir con ellos, temiendo que le pasara algo, que muriera, y él también moriría de pena por la muerte de ese hijo, que era el único que le quedaba de su esposa Raquel, a la que amaba. El otro hijo de esta esposa, él lo creía muerto, era José. Apenas salían de la ciudad cuando fueron alcanzados y tuvieron que regresar al ser acusados de robar la copa de plata
del gobernador, la que fue hallada en el costal de Benjamín. Los demás se podían ir, pero Benjamín sería castigado, sería hecho esclavo. Ante ese panorama regresaron todos los hermanos. No abandonarían a Benjamín. Desde que José los vio en el primer viaje que hicieron a Egipto, estaba probando a sus hermanos para ver si la envidia y el odio hacia los hijos de Raquel había cambiado. La rivalidad de las 4 esposas de Jacob se había transmitido a sus hijos, principalmente a las hermanas, Raquel y Lea. Los mayores, que eran los de Lea, se sentían desplazados y la hostilidad contra José los impulsó a venderlos como esclavo para librarse de él y de la posibilidad de que su padre le diera a él los derechos de la primogenitura. Ahora solamente les estorbaba Benjamín. El hambre, verse encarcelados, la recriminación de su padre y su conciencia fueron trabajando en ellos. Parecía que había un arrepentimiento y esta era la prueba decisiva. Podían dejar solo a Benjamín y regresar a su casa. Esta vez no tendrían que engañar a su padre, quizá enfrentar su enojo y tristeza, pero Benjamín ya no les haría sombra como el preferido de su padre. Sin embargo, todos los hermanos regresaron a la ciudad. La sentencia sonó terrible para los hermanos. Al que se le encuentre la copa será mi siervo. Los demás, váyanse en paz. No podían aceptarla. Ahora había un amor sincero por Benjamín y por su padre. Darían hasta la vida si fuera necesario para librar a Benjamín. Los hermanos habían cambiado. Judá tomó como algo personal la defensa de Benjamín. Él se haría cargo y pagaría lo que fuera necesario, como había prometido a su padre, cuando se hizo fiador y garantizó el regreso de Benjamín. Cumpliría. Esta vez no le fallaría ni a Benjamín ni a su padre. Habló al gobernador haciendo un apasionado discurso en el que se refirió a su anciano padre y la relación que tenía con su joven hijo, y que moriría si no regresaba. Le dijo al gobernador que él había salido como fiador del regreso del hermano menor ante su padre, por lo que le rogaba que permitiera que Benjamín regresara con sus hermanos y él se quedaría como esclavo. Como fiador, a él le correspondía pagar la deuda de su hermano. Le dijo, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Judá era un hombre totalmente diferente al que se había mostrado anteriormente. Aquí, ahora, es el retrato de un hombre transformado por el Espíritu de Dios. Vemos a un hombre que fue capacitado para llevar el linaje de Jesucristo. El león de la tribu de Judá, que descendería de él, que no solamente intercedió por los transgresores, sino que se convirtió en su fiador. No podían irse en paz dejando a Benjamín. No podían regresar con su padre llevando semejantes noticias. Era lo mismo que matar a su padre de pena y dolor.
Castigar a Benjamín era castigar a su padre. Eso nos hace recordar que el Hijo amado del Padre, el Señor Jesucristo, Él fue el que fue castigado, fue clavado en una cruz, derramó su sangre por causa de sus hermanos. Judá rogaba al Señor de Egipto que lo dejara a él como esclavo, como sustituto de su hermano. Y ha dicho todo lo que podía decir y ha ofrecido todo lo que podía ofrecer. Asimismo, solo le quedaba oír la respuesta. El veredicto final del príncipe de Egipto. No había apelación posible. Los hermanos esperaban con el corazón lleno de angustia. Los versículos 1 a 4 leemos. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar gritos y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis para Egipto. José había estado también bajo una fuerte presión emocional. En 2 ocasiones anteriores, él se había apartado de sus hermanos y de sus siervos para llorar y que no lo vieran. Vio a sus hermanos humillados por sus pecados. Vio arrepentimiento y amor por su padre y por Benjamín. Mandó salir a todos los egipcios y no quedó nadie más, José y sus hermanos. Como gobernante no era conveniente que sus siervos lo vieran así. De la misma manera, Cristo se da a conocer a sí mismo y su amor hacia su pueblo fuera de la vista y oído del mundo. Después de su resurrección, en su exaltación, cuando sus discípulos estaban llenos de temor, encerrados, él se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Mirad mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Yo soy Jesús. No lo podían creer, pero era verdad. Jesús, el que creían muerto, estaba vivo. José comenzó a llorar a gritos, tanto que oyeron los egipcios que habían salido, y la noticia llegó a la casa del faraón. José era un hombre muy amado en Egipto, y sus siervos estaban muy preocupados por él. No querían que se perdiera su sabiduría y se dañara la administración del reino, por lo que avisaron a Faraón lo que habían escuchado. Ahora que José había visto el cambio en el corazón de sus hermanos, dejó salir sus sentimientos de amor largamente contenidos. Eran lágrimas de gran ternura y afecto que mostró a sus hermanos, pues no podía contenerse. Era como la compasión divina por los pecadores que vuelven. Como el padre del hijo pródigo,
que vio a su hijo a lo lejos y fue movido a misericordia. Corrió, se echó a su cuello y lo besó. Pero los hermanos no sabían todavía nada. Al ver a José llorar tan emotivamente, pensaron que algo muy grave había pasado. Ellos estaban ahí en su presencia, acusados de robar su copa. Debía ser algo más grave de lo que pensaron. Debía ser una gran ofensa para el príncipe. Ellos estaban siendo juzgados por eso, por ese delito, esperando la sentencia. Y esa reacción no presagiaba otra cosa que un castigo ejemplar, tal vez la muerte para todos. Muy abruptamente, como alguien que no se puede reprimir, les dijo: yo soy José. Ellos lo conocían como el príncipe de Egipto, con el nombre que le había puesto el faraón. Lo conocían como el príncipe Safnat Panea. El nombre hebreo, el que le puso su padre Jacob, no era conocido en Egipto. Preguntó por su padre, pero ellos no podían responder. Dice que porque estaban turbados. Y esta palabra que aquí se tradujo como turbados significa con miedo, aterrorizados. No podían creer lo que estaban oyendo. Poco a poco empiezan a asimilar la noticia. Está lo que les dijo el gobernante. Además, se lo está diciendo en hebreo. Antes les hablaba en egipcio y había un intérprete, y ahora les hablaba en el idioma que ellos pensaban que no entendían. Al ir entendiendo quién es el gobernante, les invade un terror profundo. No saben qué hacer ni qué decir. Entienden la gravedad del delito que cometieron. No era que les encontraron la copa de plata que en realidad no robaron. Eso era un problema, pero nada comparado a que el príncipe les dijera: yo soy José. Porque de ese José, nuestro hermano, nos burlamos, lo menospreciamos, lo maltratamos, lo secuestramos, le quitamos su túnica, lo echamos en un pozo, lo vendimos y engañamos a nuestro padre haciéndole creer que estaba muerto para que no lo buscara. A este José, en verdad lo hemos ofendido y dañado. Ahora somos sus prisioneros, acusados de haberlo robado a él, con pruebas en nuestra contra, y él es la más alta autoridad en Egipto. Es el gobernante. Nos está juzgando y está a punto de dar su sentencia. No está muerto como creían, está vivo frente a ellos y saben lo que le hicieron. Suficiente razón para estar profundamente turbados. Nosotros, como pecadores, al que traicionamos, al que maltratamos, al que vendimos, del que nos burlamos y menospreciamos, es Jesús. Es aquel que vino para revelarnos quién es Él. Estando entre nosotros, muchas veces dijo: yo soy, para que entendiéramos quién era. Yo soy el pan de vida, yo soy
la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Para animar a sus discípulos les dijo: yo soy, no temáis. A Pablo, en el camino a Damasco, le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuando Pablo oyó esto, quedó temblando y temeroso, como aquí los hermanos de José. Jesús, al que Pablo creía muerto, estaba vivo y era el Señor. Sin embargo, muchos no somos capaces de ver ni entender ante quién estamos. Solo sabemos cómo se llama. En su tiempo muchos caminaron a su lado y lo oyeron, pero no entendieron, por lo que no creyeron. Igual que ahora, muchos oyen, ven, pero no creen. Él se lo preguntó a sus discípulos. En Mateo 16, 15 a 17 dice: Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No es suficiente un conocimiento intelectual. Debe haber una revelación desde lo alto. ¿Sabes quién es Jesús? ¿Entiendes quién es Él? ¿Te das cuenta lo que le has hecho? Al oír yo soy Jesús, ¿sigues tan tranquilo como siempre o estás turbado, temiendo tu sentencia? Porque ese al que has ofendido está sentado en el trono. No es el trono de Egipto, es el trono del universo. José, al ver el temor de sus hermanos, les pide que se acerquen. No va a hacer uso del poder que tiene para tomar represalias. No hay rencor, no hay odio y no habrá venganza. Para aclarar, para quitar cualquier duda y tranquilizarlos, y que creyeron que no era otro hombre con ese mismo nombre, les aclara: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. No queda ninguna duda. Esta aclaración sirvió tanto para humillarlos, más por el pecado de haberlo vendido, como para animarlos a esperar un trato benevolente. Soy su hermano, no su enemigo. Acérquense. Del mismo modo, cuando Cristo se manifiesta a su pueblo, los anima a acercarse a Él con corazón sincero. Los discípulos en la barca, en medio de la tormenta, se turbaron y dieron voces de miedo. Cristo se acercó y les dijo: tened ánimo, yo soy. No temáis.
cuando ellos entendieron quién era, dice el pasaje, que tuvieron todavía más miedo. Estaban ante el Señor. Dice, Dios me envió, los versículos 5 a 8. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haber venido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. José les explica a sus hermanos lo que ha pasado y ellos no han podido ver porque solo están viendo lo que tienen delante de sus ojos. Ellos vendieron a su hermano y Dios les está demandando ese pecado. Les ha venido juicio por ese pecado. Eso es lo que ellos han experimentado. Lo que no saben es lo que Dios está haciendo. José tiene un entendimiento de la soberanía de Dios y una fe que permite explicarles a sus hermanos todo lo que pasó. En medio del abuso y traición, José fue capaz de ver la mano de Dios por fe. Es una de las afirmaciones más claras de la bondad y presencia de Dios. Incluso en medio de las batallas y los problemas de la vida. Los creyentes sufren, los creyentes son perseguidos, los creyentes son asesinados. Sin embargo, es verdad que Dios está con nosotros y para nosotros, incluso en medio de circunstancias que son inexplicables. La vida es un misterio, pero la mano de Dios, que no se ve, pero que no nos es desconocida, está con nosotros en cada momento. Nuestra paz debe apoyarse en Él, en su palabra, en su Hijo, no en las circunstancias. Si tú y yo pudiéramos ver la mano de Dios actuando en nuestras vidas, habría lugar a sentimientos de odio, de resentimiento y venganza. ¿Viviríamos con miedo? Seguramente no. El problema está en que tenemos los ojos puestos en nosotros. Pensamos que cada uno de nosotros es lo importante, cuando lo único que importa es Dios y su propósito eterno. Sus hermanos pecaron contra él y son responsables. Dios lo permitió para el bien de su pueblo y ha usado su providencia para sacar lo bueno a pesar de su pecado. Su pecado contra José era el medio por el cual son salvos y no morirán de hambre. Los pecadores deben entristecerse y les deben pesar sus pecados, aunque Dios con su poder traiga bien a partir de ellos. Deberían quedar impresionados cuando ven que ha sacado algo bueno de sus obras malas. Aunque eso no minimiza nuestro pecado, debemos arrepentirnos.
La generosidad de José no toma en cuenta el pecado de sus hermanos y desecha cualquier resentimiento. Sus hermanos no debían temer que él se fuera a vengar por el daño que la providencia de Dios había permitido para dar tantas cosas buenas a él y a su familia. Lo que pasó no tenía tanto que ver con ellos. Era necesario que pasara. Lo que pasó hacía 22 años, Dios lo usó para hacer realidad su plan. Su pueblo debía estar en Egipto, donde fructificaría y se multiplicaría. Pero ese mal que ellos hicieron también serviría para que ellos mismos fueran transformados por un cambio en el corazón. Debían entender, ver su propia maldad y arrepentirse. Su arrepentimiento se revelaría falso si ellos le decían a José: bueno, si Dios fue el que envió acá, pues nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. No se puede excusar el pecado propio usando el decreto y la soberanía de Dios. Al contrario, lo hace evidente para llevarnos al arrepentimiento. Así se cumple que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El apóstol Pablo, predicando a los judíos, presentándoles a Cristo, dijo en el libro de Hechos: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Al final, los judíos respondieron: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Todavía quedaban 5 años de hambre y José se encontraba en una posición de privilegio para salvar a su familia, para daros vida por medio de gran liberación, les dijo. Dice que Dios lo envió delante de ellos, preparando este momento. Estaba cuidando de su pueblo. La posición que ocupaba no era para salvar al imperio egipcio, sino a la pequeña familia de Israel. Pase lo que pase, ellos estarán seguros. A Egipto le fue bien por causa de Israel. Egipto iba a ser el instrumento que Dios estaba usando. No estoy muerto como creían, pero eso no son malas noticias para ustedes. Al contrario, son muy buenas noticias, porque como estoy vivo, ustedes van a vivir. Todos los dolores, sufrimientos de José tenían un propósito. Dios los usó para preservar a su familia y proporcionar las condiciones para que se convirtieran en una nación. José fue víctima de los hombres. Ellos pensaron derribar sus sueños vendiéndolo a Egipto. Pero Dios usó ese acto para cumplir esos sueños. Le dio la vuelta a lo que ellos hicieron para su propia gloria. Nada de esto fue una pérdida. Dios lo había mandado por delante y lo había llevado al puesto más alto para que en ese tiempo de hambre pudiera traer y salvar a su padre, a sus hermanos con sus
familias. La humillación y la exaltación de Cristo sirvieron para el propósito de salvar a muchos. Los pecados de la humanidad contra Cristo sirvieron para nuestra salvación. Aun cuando los propósitos de Dios parecían derrotados por la muerte de su Hijo. Él estaba cumpliendo el plan que hizo en la eternidad para salvar a malvados pecadores. En los versículos 9 a 15 de nuestro pasaje dice: Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Y daos prisa, y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. No había tiempo que perder. Durante 5 años más, el hambre iba a empeorar y a causar mayores problemas a sus familias. Sin embargo, la mayor preocupación de José era su anciano padre. Los sufrimientos que Jacob había experimentado durante ya muchos años, los últimos 22 años, eran más que suficientes. Para remediar esto, José les dio a sus hermanos una difícil tarea. Díganle a mi padre, tu hijo vive. Dios lo ha puesto por Señor y quiere que vayas a Egipto. Ellos tenían que confesar a su padre el engaño con el que lo habían martirizado por tantos años. Él iba a cuidar a su padre y a toda su familia en los 5 años de hambre que vendrían. Los pondría sobre una tierra ideal, adecuada para su actividad, idónea para sus ganados. Ahí los alimentaría a todos. Es la voluntad de nuestro Señor Jesús, estando como José, exaltado en los más altos honores y poderes del reino celestial, que todos los que son suyos estén con Él, donde Él está. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. José no solo perdonó a sus hermanos, quiere que vengan a vivir con él, a su lado. Y hubo en esta reunión con ellos demostraciones de afecto para todos sus hermanos, pero especialmente para Benjamín. Lloraron el uno con el otro,
abrazados. Los dos hijos de Raquel, la que murió en el parto de Benjamín, el que fue el menor, y al que José no había visto desde que él era un niño pequeño, cuando él fue apartado de su familia, lloraron juntos. También de forma parecida, besó a todos, lloraron con él y hablaron con él de una forma amistosa y familiar, de todos los asuntos de la casa de su padre, mostrando que había una verdadera reconciliación. Israel, el pueblo de Israel, se distanció de Cristo, lo rechazó, pero Cristo dice: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Isaías 54, 7 y 8. José, como ministro, había mostrado un poco de ira contra sus hermanos por un tiempo, pero ahora misericordia. Tenemos la amabilidad de Faraón, versículos 16 a 24, dice: y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo: los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias, e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre, y venid. Y no os preocupéis de vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo: no riñáis por el camino. A Faraón, porque amaba a José, le agradó que estuvieran ahí los hermanos de José. Y también le agradó el plan de que vinieran a vivir a Egipto. Y no solo eso, Faraón provee de todos los recursos para que el viaje se pueda hacer. Sus hermanos deben ir con sus animales cargados a Canaán y regresar a Egipto con su padre y sus familias. Ahí Faraón les daría lo bueno que había. No tendrían ningún problema para vivir. Para traer a su padre y sus familias, manda a sus hermanos que lleven carros de la tierra de Egipto para que en ellos traigan a sus mujeres y a sus niños. Todo lo necesario, además de alimentos para el camino, tanto de ida como de regreso. Además iban cargados de regalos, como una muestra de lo que iban a recibir en Egipto, bendición tras bendición.
a cada uno de sus hermanos de que le dio muda de vestidos. En esa época la ropa era muy costosa, era muy valiosa. Había personas que tenían nada más lo que tenían puesto, tenían una muda de ropa y se la quitaban para dormir y se la volvían a poner al día siguiente. No eran muchos los que tenían ropa para cambiarse, como en esta época. Benjamín recibió un trato especial. Le dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Igual que en el banquete, Benjamín 5 veces más. 5 vestidos para él y uno para cada uno de sus hermanos. Era una distinción para Benjamín, pero también era un mensaje para su padre. Cuando perdió a José, lo vendieron por 20 monedas de plata y Jacob recibió un vestido rasgado y manchado de sangre. Ahora Benjamín, el hijo amado, regresa a su padre trayendo 300 monedas de plata y 5 vestidos nuevos. Lo que le dice Jacob es que le espera una gran bendición. Todo lo que perdió le será devuelto. Todo va a ser mucho mejor cuando esté con José. Y todo va a ser mucho mejor cuando estemos con Cristo. Ellos salieron de la casa de José en Egipto para regresar a Egipto, porque ahí es donde está la bendición. Van equipados con todo lo que necesitan para no quedarse en Canaán. Son alimentos para el camino, de ida y de regreso. Es una invitación más que formal. Tienen todo para ir por sus familias, por su padre y volver. Mientras tanto, José les está preparando el lugar donde vivirán. Cristo nos reconcilió con Él, nos ha dicho, yo soy Jesús, y quiere que vivamos con Él en la casa de su Padre. Dice Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Mientras tanto, antes de ir allá, debemos prepararnos. Debemos llevar con nosotros a toda nuestra familia en Cristo. Jesucristo es el hermano mayor y debemos regresar con todos nuestros hermanos. Por eso debemos predicar a todas las naciones y ser discípulos de Cristo, hermanos de Cristo, para que vengan con nosotros a donde Cristo nos espera. Debemos llevar la noticia de que Cristo está vivo y es el Señor. Esa es la buena noticia del Evangelio. En ese breve viaje para regresar con sus familias, al llegar allá, no deben preocuparse de nada. No deben preocuparse por sus enseres. Lo que ellos tenían en Canaán, muebles, utensilios, todo lo que hacía su vida más cómoda, lo que consideraban su riqueza, no debían tomarlo en cuenta. Era insignificante en comparación
de lo que se les ofrecía en la tierra de Egipto. Para el creyente, lo que tiene en este mundo no tiene comparación con lo que se le dará junto a Cristo cuando llegue para allá. Todas las riquezas que pertenecen a Cristo serán suyas. Las que tiene aquí, además, no puede llevarlas allá. Hay cosas mejores donde nos está preparando lugar. Por último, les da a sus hermanos lo que necesitan para ir y regresar. Les dice, no riñáis por el camino. Vayan en paz. Les compartió la paz de Dios. Esa paz que José siente porque no guarda rencor ni amargura por lo que le hicieron sus hermanos. Lo que vieron que José hacía, debían vivirlo ellos. Lo que nosotros vimos que vivió Cristo es lo que debemos hacer. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Con el perdón que Él mostró a los que lo ofendieron, a sus hermanos, eran sus hermanos judíos, los perdonó. Nosotros a veces guardamos rencor por lo que nos han hecho nuestros hermanos de nuestra casa, nuestros hermanos en la iglesia, nuestros familiares. No riñáis por el camino. Mientras vamos al cielo, perdón para nuestros hermanos. Con el perdón que dio Cristo, no hay lugar para la discordia entre los hermanos. Jacob se entera en los versículos 21, 25 a 28. Y subieron de Egipto, llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas, diciendo, José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, mi hijo José vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Cuando Jacob oyó, José vive aún, no lo creyó. El solo oír su nombre lo entristeció. No creía tantas buenas noticias. Simeón libre, Benjamín de regreso y José vivo. Él creyó a sus hijos cuando, mintiendo, le dijeron, José está muerto. Y ahora que le dicen la verdad, José vive aún, no cree. Hasta que vio los carros que José envió. Dice que entonces su espíritu revivió. José está vivo. Con José vivo, todo tiene sentido. Hay salvación. El hambre ya no importa. No importa que falten 5 o 10 años de hambre. José vivo. Con José vivo hay vida, hay esperanza. Si José vive, lo tiene todo. Jacob en ese momento no puede ver a José, pero creyendo la noticia, cobra vida hasta que llegue a donde José lo espera. Así con nosotros. Si Cristo vive, lo tenemos todo. Si Cristo no vive,
estamos perdidos. Dice en 1 Corintios 15, versículos 13 y 14. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. No puedes ver a Cristo ahora, pero debes creer las buenas noticias del Evangelio. Cristo vive. Él fue enviado por delante. Fue humillado por tu pecado. Pero ahora está exaltado en el trono. Y así exaltado, salva a su pueblo, a los que vienen a Él en arrepentimiento y fe. Vamos a orar. Señor, te damos nuevamente gracias por tu palabra y te pedimos que nos ayudes, Señor. Nuestro problema siempre es que ponemos nuestros ojos en lo que nosotros estamos sufriendo, en las dificultades, en los problemas, en todo lo que nos hace falta. Y no lo ponemos a donde vamos, a donde está Cristo. Te pedimos que nos ayudes a poner ahí nuestro tesoro, en ese lugar a donde vamos, porque lo que está aquí, aquí se queda, Señor. Y no necesitamos llevarlo porque allá está Cristo, y con Él tenemos todo. Gran salvación, gran liberación, vida eterna para siempre con Él, al lado de Él, donde Él está. Ayuda a tu iglesia, Señor. Ayuda a los que no han podido ver quién es Cristo, a los que no entienden delante de quién están, a quién han ofendido. Trae arrepentimiento por nuestros pecados, Padre. Obra en cada corazón, obra en tu iglesia. Sostén a tu iglesia. Llévala hasta ti, Padre. Santifícala para que llegue sin mancha, sin arruga, sin el pecado que mora en él. Ayúdanos, Padre, y que sea todo para tu gloria. Lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.